Muito boa noite a todos os companheiros que estão assistindo aqui essa primeira edição do Cotidiano News América Latina 2022. 2022, um ano de grandes desafios para a América Latina, uma nova forma de também se apresentar o Cotidiano News, com mais programas, com mais entrevistas, com programas mais ágeis, mais criativos, um novo look, um novo visual. E hoje a gente está iniciando o nosso programa aqui com a assistência, né, do companheiro Pedro. Nós vamos entrevistar a funcionária do Cônsul-Geral de São Paulo, a Jacely Fernandes Garrido, e o assunto é justamente Cuba. A gente não pode iniciar um programa sobre a América Latina em 2022 sem falar de Cuba. Então, a gente espera que todo mundo que esteja assistindo, que vai assistir essa nossa entrevista, aproveite bastante. Nós formulamos aqui algumas perguntas para a Jacely. Vai ser muito importante vocês assistirem. Futuramente, a Jacely vai voltar outras vezes para nós aprofundarmos os debates. Esses debates eles começam agora, mas eles são eternos, eles estão sempre presentes na nossa América Latina. Eu chamei para isso também, nós chamamos do Cotidiano News o integrante do Cotidiano News, o Pedro César Batista, que é integrante do Comitê Abreu e Lima de Brasília, um comitê anti-imperialista, que vai também fazer parte dessa entrevista. E a gente espera que todo mundo que assista a entrevista dê um incentivo ao Cotidiano News, ative o sininho e participe das outras jornadas. Essa é apenas a nossa primeira jornada esse ano tão desafiante de 2022. Então, eu vou passando a palavra para o Pedro, inicialmente apresentando a Jacely, mais uma vez. Jacely Fernandes, ela é funcionária do Cônsul-Geral de São Paulo. Nós fizemos algumas perguntas aqui previamente para ela já está, né, que esse programa é um programa gravado, como vocês vão ver, e aí a gente vai ter essas perguntas respondidas por ela, e a gente vai fazer um bate-papo mais ou menos em 1 hora aqui, acho que vai ser bastante interessante. Pedro, você poderia iniciar? Jacely, muitas graças por estar aqui conosco, obrigado. Mergulhão, vamos estar caminhando juntos no cotidiano ao longo deste ano. Um ano que, para nós outros em Brasil, será crucial para podermos efetivamente dar um basta a este momento difícil que estamos atravessando, diante de mais de 620 pessoas vítimas fatais da pandemia da Covid. E, Jacely, Cuba tem mais de 60 anos que sofre um criminoso bloqueio dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos, durante a pandemia, aprofundou o bloqueio. No lugar de ser de maneira justa, humanitária, não somente teria que findar. A ONU, a Assembleia Geral da ONU, já provou várias vezes a necessidade de dar um basta em este bloqueio. Infelizmente, o Brasil, na votação de 2021, votou junto com os Estados Unidos e Israel, ou seja, somente 3 países defenderam a manutenção desse criminoso, cruel, desumano bloqueio contra Cuba. E Cuba como tem reagido? Nós sabemos das vacinas em Cuba, nós sabemos dos cuidados do governo. Qual tem sido a resposta, como foi a ação do governo e do povo cubano para enfrentar o bloqueio e, ao mesmo tempo, enfrentar a pandemia? Como foi, companheira? Muchas gracias por estar acá conosco. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirme compartir en este primer programa. Quiero decir que programas como estos hacen mucha falta en América Latina y en el mundo, y yo me siento honrada de poder estar aquí conversando con ustedes. Bueno, lo primero que hizo Cuba fue estar unido para enfrentar estas 2 pandemias enormes que estaba enfrentando Cuba. Una era la COVID-19 y la otra era el criminoso bloqueo económico, financiero y comercial impuesto hace más de 60 años. Cuba debía estar unida, en una unidad inquebrantable entre partido, gobierno y pueblo.
Eso es un elemento fundamental. Para poder lograr esto, Cuba contaba ya con bases sólidas que le permitió desarrollar políticas públicas objetivas, concretas, donde, como de costumbre, el ser humano y la calidad de vida del pueblo sería el centro de atención y quien tendría la mayor importancia. Cuba contaba con un sistema de salud pública muy unido y estructurado en diferentes niveles. En primer lugar estaba el sistema de atención primaria. ¿Qué cosa trae consigo el sistema de atención primaria? Es la atención directa a la población con un médico y una enfermera de la familia, con programas específicos donde ese médico y esa enfermera de la familia brindan una educación sanitaria a la población, porque es muy importante que la población sepa a qué se está enfrentando. Entonces, este programa de atención primaria tenía un primer objetivo, es la educación. Otro segundo objetivo era la atención al paciente y prevenir posibles transmisiones, prevenir que durara mucho la persona enferma sin que supiera que estuviera enferma. Y en eso se involucró no solo el médico y la enfermera de la familia, en eso también se involucró los CDR, se involucraron las escuelas, los estudiantes universitarios, se involucraron los dueños de cafeterías, los dueños de propiedad privada en Cuba, que donaron sus negocios. Algunos tenían negocios de comida y decían, bueno, a esta zona roja que está aquí, que es un barrio. Nosotros en Cuba nos organizamos por barrio. A este barrio que está aquí, que tiene muchos enfermos de COVID, nosotros vamos a garantizar comida. Y hubo personas que tenían, nosotros le llamamos paladares, son como restaurantes, y llevaban la comida. Otras personas donaban sus carros. No, mi carro, que es mi propiedad privada, yo llevo a los enfermos. O sea, fue un enfrentamiento a todas las adversidades que estábamos sufriendo, que fueron muchas, y no solo por la pandemia, sino también por un recrudecimiento del bloqueo brutal, porque como todos saben, durante la administración de Trump se impusieron 243 medidas que no se flexibilizaron durante la administración de Biden para nada. Sin embargo, con esta administración se mantienen estas medidas y han aumentado más. Y esto ha traído como consecuencia que Cuba realmente tenga serios problemas económicos. ¿Pero qué hemos hecho? Bueno, enfrentarlo con esa unidad. Otro de los elementos que nos permitió enfrentarlo fue el desarrollo biotecnológico de Cuba. Un desarrollo que ya se venía generando hace años y nosotros contábamos con las bases científicas para desarrollar los 5 primeros candidatos vacunales que tuvimos, de los cuales ya hoy 3 son vacunas, y nos permitió vacunar a nuestra población con nuestros propios candidatos vacunales, y el esquema de vacunación que se utilizó fue 3 dosis y una 4ª dosis de refuerzo. Esto no hubiera sido posible sin un sistema socialista como el que tenemos, sin una política pública, sin la acción de estas políticas que trazó el gobierno en función del país y de garantizar a las personas la calidad de vida. Aún así, pasamos por momentos muy duros. Estoy hablando de que, por ejemplo, un avión de Alibaba no pudo aterrizar con medicamentos importantes para Cuba para enfrentar la COVID-19 por causa del bloqueo. Estoy hablando de problemas de combustible y de problemas de abastecimiento, de alimentación.
que trajo consigo grandes colas, donde era necesario que las personas no estuvieran aglomeradas. Aún así, hubo que hacer colas. Nosotros le llamamos colas, yo creo que ustedes le llaman filas, pero la disciplina del cubano también es un elemento importante a tener en cuenta. El cubano es muy fiestero y tuvo que quedarse en casa mucho tiempo. Tuvo que quedarse en casa con su salario garantizado, tuvo que quedarse en casa con una cuota de alimentación garantizada, porque en ningún momento ningún cubano, a pesar de nuestras penurias y de nuestras necesidades, que son grandes, producto del bloqueo, se quedó abandonado, se quedó al libre albedrío. Y esto, reitero, es básico por la dirección del país. Sin una dirección que tuviera como principio básico la calidad de vida y la prioridad del ser humano, esto hubiera sido imposible. Y por supuesto, el apoyo del pueblo a esa dirección. Perfeito, Jaceli. Eu vou fazer agora a segunda pergunta para você. A gente reitera para quem estiver assistindo a gravação, chame os amigos também, mande esse vídeo para os amigos, se inscreva no canal, curta todos os vídeos do Cotidiano News, que está iniciando uma nova fase em 2022, um novo visual, vão ser programas muito interessantes. Então, eu queria fazer a segunda pergunta para a Jaceli, que é a seguinte. Nós sabemos que em janeiro de 2021, janeiro de 21, Cuba fez um processo que já vinha caminhando há algum tempo de unificação monetária, o chamado ordenamento. A gente queria saber aqui do Brasil, né, que a gente ficou sabendo de uma série de coisas, uma série de mudanças, parece que os preços aumentaram, os salários também, mas houve um certo desequilíbrio. A gente queria saber de você quais foram as consequências reais, né? Você que está aqui justamente para colocar a voz do povo cubano, do governo cubano. A gente sabe que o Cotidiano News está comprometido aqui com um olhar mais à esquerda, um olhar diferencial que não é dado pelos meios de comunicação. A gente queria ouvir de você, então, quais foram as consequências reais para o povo cubano desse reordenamento, dessa unificação monetária que se iniciou em janeiro de 21. Bueno, la tarea de ordenamiento tiene varios objetivos. Yo voy a leer, voy a parafrasear en mi lectura algunas palabras que dijo el presidente Díaz-Canel. Él dice que esta tarea de ordenamiento se hace para impulsar el país, ordenar la economía, hacer que esta economía sea más transparente, propiciar una mentalidad exportadora, buscar la eficiencia, de acuerdo a los principios socialistas de la revolución, por supuesto, y garantizando que cada cubano tenga un trabajo digno y que nadie se quede abandonado. La tarea de ordenamiento, por tanto, es mucho más que la unificación monetaria. Lleva consigo implícito todos estos objetivos. Ahora, ¿qué pasa? Era preciso llevarla a cabo. Era preciso, dentro de esta tarea de ordenamiento, llevar a cabo un proceso de unificación monetaria, porque el proceso de diversidad de monedas hacía que hubiera problemas en nuestra economía, hacía que hubiera problemas para comerciar, tanto internamente como con empresas extranjeras. Por tanto, había que unificar la moneda. Ahora, nosotros sabíamos que esto iba a traer consigo una inflación. Realmente, la inflación ha sido mayor que la prevista. ¿Por qué? Bueno, hay varios factores que han influido en esto. El primer factor es que el mundo entero está pasando por una crisis económica, producto a la actual pandemia. O sea, países ricos, países poderosos, se han visto económicamente muy afectados. Un país pequeño y además un país... Dile a mi papá que no me tumbó. Pode falar, pode falar. Isso, pode falar. ¿Ya puedo? Sí. Es que me entró una llamada y me tumbó. Sí.
Imagínense ustedes un país económicamente bloqueado como Cuba. Cuando estamos hablando de bloqueo económico, financiero y comercial que se ha impuesto a Cuba hace más de 60 años, estamos hablando de una medida de guerra. Por tanto, Cuba ha tenido que desarrollar su economía a partir de sufrir una política impuesta de guerra y ha tenido que desarrollar una economía de guerra. A pesar de todo esto, era necesario llevar a cabo esta tarea de ordenamiento económico. Ahora, ¿qué pasa? No ha podido ser algo inflexible, algo de que yo aplico y mantengo. ¿Qué hemos hecho? Estamos arreglando, modificando las acciones establecidas en la tarea de ordenamiento a partir de medir la calidad de lo deseado. ¿Qué deseamos nosotros? Deseamos impulsar el país e impulsar su economía. Y para esto vamos a propiciar las exportaciones. Vamos a propiciar la posibilidad de la empresa privada, de la propiedad privada, de las cooperativas. Aún así no abandonamos la empresa estatal, sino que hacemos, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues sencillamente hacemos acciones que permitan que esa empresa estatal sea más eficiente. También tratamos de descentralizar la economía, pero mantenemos el plan. No es algo que abandonamos. Una de las cosas que yo considero importante a tener en cuenta es que no ha sido estático. Que no hemos sido estáticos y además de eso, que la empresa estatal se mantiene siendo la principal. Todo esto ha llevado a cosas que han favorecido a la economía y a cosas que realmente hemos tenido que ir arreglando. Un elemento muy importante es que no lo hemos hecho por deseos de la dirección del país solamente, sino que se ha hecho una consulta popular. Cuba consulta a las personas, Cuba escucha al cubano, al pueblo, porque es el pueblo el que más sufre de una política errada. Por tanto, la dirección del país tiene el deber, y en el caso de Cuba, el inmenso compromiso de garantizar esta calidad de vida. Y entonces, para ello, escuchamos. ¿Cuáles son los mecanismos para escuchar? Cuba tiene varios mecanismos. Uno de estos mecanismos es las reuniones en los CDR. Los CDR son el Comité de Defensa de la Revolución. Es una organización de masa donde las personas debaten, explican, dicen, y esas opiniones populares se elevan a la máxima dirección. Otro elemento son las reuniones en los centros de trabajo, donde los trabajadores pueden explicar sus necesidades, sus ideas, las reuniones del núcleo del partido. En el caso de la juventud, las reuniones con la UJC, las reuniones con los estudiantes. En fin, la tarea de ordenamiento se mantiene vinculando a las masas con la máxima dirección del país, que es la mayor manera y la mejor manera para garantizar la calidad del proceso, aunque es un proceso muy difícil, sobre todo por la realidad del contexto que estamos viviendo, que es un contexto bastante hostil para Cuba. Companheira Raceli, mira, tua fala muito importante a nós outros para compreender o processo que Cuba vive. E em julho e novembro de ano passado, os imperialismo tentou ser o que é em Brasil em 2013, que resultou em uma ação que desmontou a economia, que incluso é responsável pelo atual estado que nós outros estamos vivendo acá. É o mesmo período
Em Ucrânia também foi feito o que se chama hoje de as Revoluções Coloridas, que foi a Primavera Árabe. E Nicarágua e Venezuela, eles tentaram ser, e usaram incluso as guarimbas, que deixou em Nicarágua cerca de 253 pessoas mortas, em Venezuela também civis mortos, e Cuba sofreu a tentativa, que foram as mobilizações em julho e novembro. Qual a semelhança que existiu nesses dois movimentos em Cuba e qual foi a resposta da população, do partido e do povo neste quadro? Bueno, estos sucesos tuvieron semejanzas y tuvieron diferencias. La primera semejanza que yo citaría fue que fueron acciones instigadas y financiadas por los Estados Unidos para generar un clima de caos y de descontento en el país que propiciara, número uno, una posible intervención humanitaria, número dos, que justificara su política genocida y extraterritorial, que es el bloqueo económico impuesto a Cuba hace más de 60 años, y por supuesto, si podían derrocar la revolución, pues bueno, entonces ellos serían extremadamente felices, ¿no? Entonces, esa es la primera característica que yo le veo a ambos procesos, tanto a lo ocurrido el 11 de julio como el 15 de noviembre. Ahora, hubo particularidades que los hacen diferentes. El primero, primó quizás en la población un elemento sorpresa. Las personas no se esperaban ver eso. Cuando hablo de las personas me estoy refiriendo al pueblo cubano. Al pueblo cubano no esperaba ver eso, porque Cuba es un país extremadamente tranquilo y extremadamente seguro. Entonces, ver eso fue algo que sorprendió al pueblo y, por supuesto, lo sorprendió para mal, porque el pueblo no quería eso. Entonces, en el primero hubo manifestación. En el primero me refiero al 11 de julio. Hubo manifestación, sí, realmente. ¿Quiénes participaron en esa manifestación? Mercenarios al servicio de Estados Unidos, delincuentes que se aprovecharon de la situación para delinquir, y ciudadanos descontentos por la situación que había y que no se daban cuenta las implicaciones que podría traer esa acción. Por ejemplo, yo recuerdo que salió un despliegue de noticias falsas enorme en la prensa, y nosotros decíamos, ¿pero qué está pasando? Pero este lugar se parece al malecón de La Habana, pero estas banderas no son de La Habana, y resultó ser el malecón de Egipto. Y yo miraba una multitud muy grande en una plaza y yo decía, pero Dios mío, esta plaza es desconocida para mí. ¿Qué parte de La Habana es esta? Resultó ser Argentina en la Copa de Fútbol. Entonces hubo una manipulación mediática muy grande donde muchas personas se confundieron y además personas pensaron que hubo una manifestación enorme, porque era lo que se veía en los grandes medios. Y realmente hubo manifestaciones limitadas. El día 12 en Cuba no pasaba nada. El día 12 Cuba estaba extremadamente tranquila. Pero sí hubo estas manifestaciones limitadas en diferentes lugares donde participaron estas personas que yo les estoy diciendo. Número uno, mercenarios al servicio de Estados Unidos. Número dos, delincuentes que dijeron, bueno, ante el desorden y el caos, yo me llevo los televisores, porque asaltaron tiendas y se llevaron televisores, y personas que salieron descontentas, porque mire, en Cuba no había luz. Había momentos en que se iba la luz por grandes periodos de horas, y eso es una consecuencia del bloqueo, porque el bloqueo es una política que persigue precisamente
que la persona se ponga descontenta y deslegitime al sistema político y entonces luche contra él. ¿A partir de qué? A partir de insatisfacciones, de frustraciones, de agobio, de tristeza. Es una política extremadamente cruel, porque priva al pueblo, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, los priva de tener una vida plena y los manipula. Entonces vuelvo. Otro elemento es que el pueblo, el 11 de julio, a pesar de que estaba un poco sorprendido porque no se esperaba aquello, reaccionó muy rápido. Cuando el pueblo vio lo que estaba pasando el 11 de julio, salió a las calles a defenderlo. Yo no estaba en Cuba, yo estaba aquí, pero yo, por supuesto, llamé rápido. Oye, ¿qué está pasando? Y las personas, mis amistades me decían, Araceli, yo nunca pensé que la reacción, o sea, ellas se botaron para la calle también a defender, ¿no? Pero fue como un instinto, fue como algo, y esto es lo mío y lo tengo que defender, ¿no? Ellos me explicaban, fue tan rápido ver a aquellas personas atacando y salir nosotros a defenderlo que era increíble. Sin embargo, esas cosas no salieron en la gran prensa. La defensa de la revolución, el apoyo del pueblo a sus dirigentes, a la revolución, a lo que la revolución representa para los cubanos, eso la gran prensa lo minimizó. Y es un acto genuino de participación política y espontáneo, que a mí realmente me llena de emoción y de orgullo, porque un acto así, donde el pueblo apoya a su presidente y a su proceso revolucionario en su gran mayoría, de una forma tan espontánea y tan genuina, es admirable. A pesar de los 60 y tantos años de bloqueo y de las penurias que estamos pasando y en medio de una gran pandemia, realmente es algo digno de admirar. En cuanto al 15 de noviembre, bueno, se intentó orquestar también un show mediático donde se creó una figura, Junior García, un actor, y entonces este actor, la cultura es muy importante, ¿no? Y generalmente las personas la asimilan con agrado. Entonces, a través de esta figura noble, se creó toda una campaña comunicacional donde él pedía hacer una marcha pacífica con flores blancas en contra del sistema, básicamente, y de la Constitución aprobada por el 86% de la población. Esta figura resultó ser un mercenario pagado por Estados Unidos y probado por varios programas que han sacado en la televisión, que realmente la persona estuvo captada por los americanos y estuvo varios cursos que se implementaron en América Latina con el objetivo de crear líderes de opinión para ir en contra de movimientos de izquierda, movimientos reformistas. Bueno, él formaba parte de eso. Pero esto no tuvo grandes implicaciones, como no las tuvo el 11 de julio, pero aquí ni siquiera se marchó. Aquí no pasó nada. ¿Por qué? Porque el pueblo ya sabía lo que querían orquestar. El pueblo ya sabía a qué se iban a enfrentar. Y sobre todo, el pueblo estaba muy claro que quería apoyar al gobierno, que quería apoyar la revolución y que quería defenderla. Entonces, fue más suave, tuvo menos impacto mediático. ¿Qué yo podría decir? A modo general, que ambas perseguían dañar la imagen de Cuba y dañar la imagen del sistema político cubano, que ambas pretendían justificar la existencia del bloqueo económico, comercial y financiero, y que ambas pretendían crear dentro de la población cubana un clima de temor que
que impidiera a las personas sentirse cómodos, tranquilos, relajados y que propiciaran una posible intervención o por lo menos desorden. Pero eso realmente no se llevó a cabo. Eso quedó, o por lo menos lo hemos limitado. Cuba está tranquila, Cuba está bien, y fracasaron. Sencillamente ellos fracasaron en el intento. Ótimo, Jacely, muito importante seu esclarecimento, porque como você estava aqui no Brasil, você sabe que o massacre midiático aconteceu aqui, né? Por conta da grande maioria dos meios de comunicação reproduzindo justamente essas fotos, essas filmagens fake news, filmagens de outros lugares, sempre colocando como se o povo cubano estivesse muito insatisfeito. E as suas respostas até agora confirmam que a gente conhece, a gente que estuda Cuba e tem todo esse carinho pelo povo cubano e pela Revolução, nós conhecemos os mecanismos que você acabou de apresentar mais uma vez aqui de participação, como que esse pertencimento que a Revolução tem em relação ao seu povo, como que o povo se vê expressado ali no seu governo, na sua Revolução. Muito importante isso que você tem colocado e, fundamentalmente, saber como que o povo conseguiu resistir a mais uma dessas investidas do imperialismo latino-americano, do imperialismo estadunidense, né? Então, nesse sentido, eu também queria que você colocasse o seguinte: nós estamos vendo hoje uma nova, né, um novo desenho da geopolítica, com uma afirmação muito grande da Rússia e da China, principalmente, né? Então, eu queria que você colocasse duas coisas. Qual seria para Cuba seria vantajosa para Cuba essa parceria com a Rússia e com a China? Como é que elas têm se dado? E como é que está essa relação também na América Latina com outros dois países também muito perseguidos pela mídia, além de Cuba, que são Nicarágua e a Venezuela? Então, eu queria que você colocasse para a gente a importância de Rússia e China na parceria econômica e também na proximidade política com Cuba, nessa defesa da soberania cubana, e também o papel de Cuba em relação a Nicarágua e a Venezuela, ou seja, os três patinhos feios aqui da América Latina para a nossa mídia hegemônica aqui, e a gente está pretendendo justamente se contrapor à mídia hegemônica. Queria te ouvir sobre isso. Bueno, para Cuba es muy importante la relación con Rusia y con China. Ambos son aliados fundamentales, tanto en el terreno económico, comercial, financiero, como en el cultural y, por supuesto, desde el punto de vista político y de relaciones internacionales, también son básicos para nosotros. Fundamentalmente porque Cuba comparte principios básicos con la política de Rusia, de China y de Venezuela también, y ahora con este gobierno de Nicaragua, porque estamos hablando de conceptos como la paz, conceptos como el respeto al ser humano, conceptos como el respeto a los derechos humanos, un tema que es tan manipulado por los Estados Unidos y que ataca con ese tema de derechos humanos a cualquier movimiento de izquierda, a cualquier movimiento nacionalista, porque va más allá de la izquierda, va al nacionalismo. Entonces, para Cuba es muy importante estas alianzas. Y yo quiero hablar un poco del proceso de nacionalismo y cómo Estados Unidos ataca todos estos procesos. Estados Unidos es un país imperialista y algunos decimos, bueno, ellos tienen importantes aliados, pero al ser un país imperialista, sus aliados son vistos por ellos como aliados o son vistos por ellos como peones que mueven a partir de sus intereses y no son capaces de respetar las alianzas. Yo pienso que realmente este país puede mover sus fichas. Cuando hablo de este país, hablo de Estados Unidos, a partir de sus intereses, y su interés fundamental es mantenerse como hegemón en el orden de la geopolítica mundial.
Por tanto, él va a desarrollar políticas exteriores que traten de contener a China, de dañar la imagen de Rusia, de dañar cualquier proceso nacionalista que vaya en contra de sus intereses hegemónicos mundial. Y por supuesto, en este sentido, ¿qué es lo que yo hallo? Que las alianzas de Cuba con cualquier país del mundo son muy importantes para Cuba, pero también las alianzas que se generen entre diversos países. Por ejemplo, la ruta de la seda de China es muy buena opción, es una opción básica, importante, no solo para China, sino para cualquier país que entre en esa idea. Y por supuesto, América Latina no queda fuera. Insertarse en esos proyectos de China, en esos proyectos de colaboración de Rusia, son muy buenos para Nicaragua, para Venezuela, para Cuba, pero son muy buenos para cualquier país del mundo, porque la colaboración, las alianzas, donde haya realmente un respeto mutuo y donde el proceso de negociaciones se lleve a cabo para que los países ganen, es algo muy bueno. Y sobre todas las cosas, para minimizar los daños que causa Estados Unidos. Porque, por ejemplo, Estados Unidos en el bloqueo a Cuba, no solo bloquea a Cuba, ese bloqueo tiene un carácter extraterritorial y daña a los demás países y limita a los demás países. ¿Y por qué un único país del mundo tiene que limitar al resto de los países? Tiene que minimizar colaboraciones buenas para todos los países, y estoy pensando, por ejemplo, en las vacunas. Cuba cuenta con 3 candidatos vacunales que son muy buenos y del mundo, que ya son vacunas ya, y que han demostrado su eficiencia. El mundo necesita de esos medicamentos, el mundo necesita de esas vacunas. El mundo está luchando con una enfermedad que ha dejado miles de muertos y miles de heridas en los corazones de las personas que han sufrido. ¿Por qué? Por un país vamos a limitar eso. Companheira Raceli, esta possibilidade de construir uma aliança que se contraponha à força da maldade que os Estados Unidos representam hoje no planeta é fundamental. E Cuba, desde a Revolução em 59, tem sido um farol, uma luz para a humanidade, e especialmente para nós aqui, latinos-americanos. E Cuba, nesses 63 anos de revolução, tem tido uma capacidade criativa, inovadora, revolucionária, de superar as suas dificuldades e os ataques e os golpes do imperialismo de uma maneira surpreendente. A tarefa ordenamento, la tarefa ordenamento, seria uma nova forma, um novo instrumento de pensar um socialismo diferente a partir dessa experiência iniciada com essa tarefa ordenamento na construção do socialismo neste século que nós estamos? Díaz-Canel ha dicho en varias ocasiones que nosotros nos mantenemos firmes en nuestros principios y que no pretendemos desarrollar un modelo distinto a ese modelo que ya tenemos. Ahora, ¿qué pasa? El mundo cambia y nosotros tenemos que cambiar con el mundo. Y si es pertinente hacer cambios que, sin traicionar nuestras políticas, las bases de nuestros principios, podamos elevar la calidad de vida de un pueblo
heroico que se merece una calidad de vida alta, bueno, pues ¿por qué no hacerla? Eso no llevaría a decir, bueno, somos otros. Yo pienso que somos los mismos, pero fieles a nuestro principio de ser una revolución. Porque Fidel lo decía, una revolución tiene que cambiar lo que debe ser cambiado sin traicionar a los principios éticos. Aquí Monzón me decía que los cambios no implican en sí un cambio de sistema, solo implica la revolución de la propia revolución. Es la revolución que crece. Una revolución, para ser revolución, tiene que ser nueva, tiene que ser fresca, tiene que crecer, tiene que adaptarse al momento, tiene que dar soluciones básicas, objetivas. Por ejemplo, nosotros ahora vamos a sacar un nuevo código de familia y pronto va a ser sometido a votación y a consulta popular. Eso será febrero, marzo. Y es un código de familia muy revolucionario, muy revolucionario. Pero es un código de familia digno a nuestra revolución, a nuestro sistema socialista, que en esencia es el mismo, pero vivo, porque hay que tenerlo vivo. Certo. Uma das coisas que a gente percebe, Jaceli, né, é justamente isso, né? Essa capacidade que a Revolução Cubana tem desde o seu início, como o Pedro colocou, de se reinventar, né? De fazer críticas e autocríticas e seguir dentro do caminho dos princípios revolucionários e tentando desenvolver ao máximo o socialismo, que significa a democracia econômica, a democracia política, a democracia social. Isso a gente vê sempre Cuba apresentando, né? Desde os anos 60, passando por todas as fases da Revolução, isso é bem presente. E a gente viu isso também nos lineamentos, desde 2011, né? Que é justamente essa tentativa de perceber, dentro da situação de globalização, dentro da situação que estava sendo colocada para Cuba, a necessidade de fazer algumas mudanças, porém, dentro do socialismo e caminhando cada vez mais pelo socialismo. Tanto a discussão dos lineamentos em 2011 foi muito aprofundada em Cuba, eu tive lá em 2012, a gente percebeu isso também, né? Também a reforma constitucional, ou seja, muito bem discutida, e agora a questão do Código de Família. Então, é muito interessante a gente perceber que, além da democracia econômica, como é que Cuba exerce uma democracia realmente do povo, uma democracia socialista, uma democracia dos trabalhadores. Isso é muito importante. Pedro, você quer fazer mais algum questionamento? Algum Araceli, companheiro mergulhão, eu estive há dias em la possessão do presidente Daniel Ortega em Manágua. Eu tive o honor de ser representante do Brasil por el Comitê Antiimperialista Abreu e Lima em Manágua durante a possessão de comandante Daniel Ortega. E me chamou a atenção a unidade, a sincronicidade, a força dos três presidentes juntos. Comandante Daniel Ortega, o presidente Díaz-Canel e o presidente Nicolás Maduro Moros. E nós outros, acá em América Latina, vivemos um momento de muito enfrentamento, principalmente acá em Brasil, quando fomos vítimas de uma ação direta dos Estados Unidos contra o Estado brasileiro, contra as instituições brasileiras. E a unidade, a força entre Cuba, Nicarágua e Venezuela, que tem uma grande importância
para nós outros. O que você falaria disso? Porque Bolívia tem um papel fundamental. Chile, ahorita vive um processo também muito importante. O presidente Pedro Castillo, em Peru, a possessão da presidente Xiomara Castro, em Honduras. Há um processo, o presidente Manuel López Obrador, em México. Então, a América Latina volve a ser uma força importante. Pero, neste contexto, há 3 nações, Cuba, Nicarágua e Venezuela, que estão adelante, que estão à frente em el sueño de la utopia do socialismo, da justiça e da emancipação humana. O que você habla deste papel fundamental que hoje desempenha Cuba, Nicarágua y Venezuela? Bueno, lo primero es la resistencia de un pueblo y la resistencia de un gobierno. Venezuela se las ha visto muy duras, muy difícil en este contexto. Y yo hallo que es muy bueno tener esta triada que como usted bien habló, se le suma México, se le suman el resto de los países de América Latina con gobiernos progresistas. Yo pienso que debemos de ser fuertes, cautelosos, porque evidentemente esto no es algo que le agrada mucho a los Estados Unidos. Esto es algo que más bien le desagrada. Y entonces debemos de ser cautelosos. Sobre todo como nación, tener pensamiento unido como nación, pero también como región. Nosotros debemos de saber que la colaboración es muy importante. Nosotros debemos de saber que no tenemos que pensar como colonizados de los americanos, que nosotros tenemos una cultura que nos hace rico, que nos hace importante, que nosotros tenemos nuestros propios recursos, que nosotros tenemos nuestro idioma, y entonces nosotros tenemos que saber que los procesos nacionalistas no dañan a los países, porque son procesos que representan los intereses nacionales y en los procesos de colaboración internacional pues representan intereses de la región, y eso es algo positivo. Eso es algo que no debemos ver como ay, están triunfando los movimientos nacionalistas y progresistas, qué miedo, qué horror, porque a través de los años se ha llevado a cabo toda una política comunicacional que daña la imagen de estos procesos, y eso se hace con el objetivo de potenciar en la ideología, en el pensamiento del electorado y de los pueblos, que es algo negativo. Sin embargo, la vida nos ha demostrado que es algo positivo, y nos lo ha demostrado muchísimo y con ejemplos muy objetivos que se evidencian en el PIB de los países en un periodo y en otro, que se evidencia en políticas públicas donde los alimentos costaban un costo en un momento y después costaron otros. O sea, se evidencian en muchas cosas. Entonces yo diría que es muy importante, aconsejaría a quien oyera esto, a que lo viera con agrado, a que se despojara de los prejuicios y las doctrinas imperialistas de los medios de comunicación, y que disfrutara del nacionalismo que permite estos gobiernos progresistas, porque son gobiernos que van a trabajar en función del pueblo, y el pueblo somos todos. El pueblo es el intelectual, el pueblo es el artista, el pueblo es el comerciante, el que tiene grandes negocios,
el pueblo somos todos y gobierno que se preocupe por su pueblo eleva la calidad de vida de todos. Y eso es algo muy, muy positivo que yo veo. Beleza, que ótimo comentário. Pedro também, ótimos apontamentos. A gente já está passando aqui, né, já está encaminhando aqui o encerramento da nossa entrevista. Eu quero lembrar que essa é a primeira entrevista, é o primeiro programa do Cotidiano News pela América Latina. Com muito orgulho, a gente está recebendo uma representante do Consulado Geral de São Paulo, a Jaceli, melhor dizendo, né? Então, a gente vem fazendo essa discussão, vai iniciar essa discussão, está iniciando essa discussão em 22, justamente sobre um país que ainda tem muito a dizer para a gente, um país e um povo que tem muito a dizer para a gente, que é o povo cubano, que é a Cuba socialista, né? Então, a gente quer novamente reiterar para as pessoas que estejam assistindo, né, que essa gravação, que chamem os amigos, que reforcem aqui o Cotidiano News 2022, que se inscrevam no canal, que façam um reforço também financeiro. Caminhando aqui para a etapa final do nosso programa, eu queria colocar para o Pedro se ele tem alguma questão a mais e caminhar e fazer suas considerações finais, e depois passar para a Jaceli, para ela também fazer as considerações finais, e depois eu encerro. Vamos lá, Pedro? Jaceli, eu vivi em Cuba em 89, e depois volvi em 2017. E eu tenho uma convicção de que o pensamento del Martí, ele não solamente tem a força entre os cubanos, assim como as enseñanças de Simão Bolívar e de Sandino, de Mariátegui, nós outros temos uma grande tarefa, que ao mesmo tempo que é ser a defesa de nossas nações, de nossas culturas, de nossos interesses enquanto povo de uma determinada nação, nós outros temos uma tarefa, como Bolívar falou, de fazer a construção de la pátria grande. E Cuba tem hecho isso, apesar do bloqueio, apesar de los ataques criminais de los Estados Unidos há 63 anos, Cuba tem sido gloriosa em la solidariedade. A pandemia foi a prova disto. Enquanto os países ricos propagavam a morte, acá em Brasil foi a mesma coisa. Nós outros, incluso, temos que solamente pedir desculpa a vocês pela forma que Bolsonaro sacou os médicos cubanos do Brasil, uma forma desrespeitosa e que causou dano a nós outros brasileiros. Então, é isto. Parabéns a Cuba. Glória eterna ao pensamento de Martí, ao pensamento e ao exemplo de comandante Fidel, e que possamos seguir o caminho da construção da pátria grande, né, desta unidade latino-americana e caribenha, porque nós não somos o quintal dos Estados Unidos. Nós somos nações livres, independentes, soberanas, e saberemos permanecer de pé e defender a nossa dignidade e soberania, como os cubanos têm feito há 63 anos, assim como os nicaragüenses e os venezuelanos. Muito obrigado por sua participação aqui. E é isso, né, Mergulhão? Assim, aproveito também para reforçar o pedido a todos que assistem o Cotidiano News para que apoiem a mídia alternativa fazendo suas inscrições e doações no Apoie-se, porque a imprensa alternativa de esquerda ela sofre todos os ataques. Nós enfrentamos as mentiras que propagaram em relação a Cuba em julho, em novembro, e constantemente seguem propagando, mesmo em relação a Venezuela, a Nicarágua e a todos os demais povos. A direita controla as redes sociais e a mídia hegemônica. Então, o Cotidiano cumpre o seu papel em estar aqui efetivamente trazendo a verdade para quem nos acompanha. Obrigado, Jaceli.
Jacely, faz suas considerações finais, por favor. Bueno, muchas gracias por permitirme compartir con ustedes, sobre todo en esta fecha tan importante para los cubanos, que estamos celebrando el 169 aniversario del natalicio de José Martí, nuestro apóstol, y gracias por permitirme participar en este primer programa, que le auguro muchísimo éxito e muitas coisas boas para este 2022. Obrigado, Jacely. Obrigado, Pedro. Nós continuamos aí na nossa força, no Cotidiano News, esse setor aqui de resistência política, resistência ideológica. Com muito orgulho, a gente fez a primeira apresentação do Cotidiano News América Latina, entrevistando a representante do povo cubano, que é a Jacely Fernandes. Com muito orgulho, a gente defende Cuba, com muito orgulho, a gente está ao lado do povo cubano na continuidade da sua revolução, porque a gente sabe que a continuidade da Revolução Cubana é a vitória do povo cubano, é a vitória da América Latina, é a vitória da unidade latino-americana. Muito obrigado a todos, que todo mundo contribua aí com o canal e continue prestigiando o Cotidiano News, esse olhar de esquerda para a América Latina. Um abraço a todos, um abraço, Pedro, um abraço, Jacely. Boa noite, abraço a todos. Obrigado, Jacely. Abraço. Hasta la vitória sempre, como dizia nosso comandante Tio. Venceremos.